Hola a todos, es Padre Shan aquí en la iglesia de San Pío y me da mucho gusto saludarlos hoy. Me gustaría hablar de las responsabilidades de padres y madres. Me encanta esta vida de ser madre o padre porque los papeles de padre y madre son tan importantes para preparar a una nueva generación para el mundo, para vivir bien, para llevar vidas buenas, de virtud, para la gloria de Dios, para seguir la vida de Cristo por la historia. Pero no es tan fácil, no es tan fácil generalmente, no es tan fácil en un mundo cultural que cambia tan rápido y también no es tan fácil cuando hay un movimiento de culturas, tal vez no son de los Estados Unidos y entonces sus hijos tal vez son de los Estados Unidos y hay esta lucha entre las culturas. Es difícil. Pues hoy les voy a hablar de las responsabilidades de padres y madres que son universales, pero también voy a hablar de la situación aquí en los Estados Unidos, que los hispanos tienen que tener cuenta de estas cosas. Entonces, primero voy a empezar con una historia. Mis abuelitos, yo tengo buenas memorias de ellos porque de niño, cuando estábamos visitándolos, ellos iban a la misa cotidiana. Me impresionó mucho, especialmente ahora como adulto. Me impresiona hasta hoy. Mi papá tiene 6 hermanas. Tengo 6 tías en este lado de mi familia. Y tengo muchos primos. Más o menos somos 25. Pero ahora, y también debo decir que todas mis tías practican la fe, cada una de ellos practican la fe en este momento y han practicado la fe. Pero de mis primos, solo mi hermana y yo practicamos la fe. Los otros no. Los otros primos no. Tal vez 3 o 4 son protestantes y a veces unos y van a la iglesia católica, pero no son católicos. Pues hay muchos problemas entre mis primos. Con drogas, con alcohol también. Ellos han tenido muchos niños fuera del matrimonio, pues es una situación bastante dura, bastante difícil para mis tías, porque se preguntan, ¿qué hice? ¿Qué hice yo para que ellos no sigan en la fe? Pues es importante pensar de esto, reflexionar un poquito. Pues tengo 3 categorías de responsabilidades. La primera es darles la fe. La segunda es la disciplina. Y la tercera es prepararlos para su futuro. Okay. Entonces, primero voy a hablar de darles la fe, presentarles a Jesucristo. La fe de los niños depende de la fe de los padres. No es una regla bastante firme, pero generalmente es así. Entonces, la primera responsabilidad de los padres es ser ejemplo de fe, de virtud. Si sus niños ven a ustedes con mucha fe, tal vez arrodillados en oración, rezando el rosario con una devoción alegre a la misa dominical, involucrados en la misión de la iglesia, si ven a ustedes como verdaderos discípulos de Cristo y no hipócritas, van a verlos como personas que quieren seguir. Van a querer seguirlos a ustedes si ustedes son buenos ejemplos de la fe, con una sonrisa, con alegría, con paz y no con los problemas del mundo. Entonces, ser ejemplo es lo primero. Segundo,
Los niños tienen que rezar y tener una conversación diaria con Dios. No se permite no tener esta. Todos nosotros tenemos que tener esta conversación diaria con Dios. Se llama oración, para decirle, gracias por este día, Señor. Ayúdame con esta cosa aquí, o lo que sea. Pues eso es importante. Pero para los niños, como es para nosotros adultos, no existe automáticamente. Pero especialmente para los niños, no existe automáticamente. Los papás tienen que guiarlos en sus oraciones. Se empieza cuando el hijo tiene la capacidad de tener conversación con otras personas. Si pueden se puede conversarse con otros, pueden conversarse a Dios. Pues este es cuando se empieza. Si pueden tener conversaciones con ellos, pues ya, tienen que tener una conversación con su Creador y Redentor. Y el uso de las devociones puede ser una buena ayuda para darles un apoyo en su oración. Tercero, tienen que aprender que Dios es Dios y tenemos que obedecerle. Yo recuerdo que mi mamá me decía, Sean, si haces la voluntad de Dios, a mí y a tu papá nos hace sentir orgullosos. Entonces pensaba siempre, ok, voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces ella me enseñaba la obediencia a Cristo. Esa es parte de la fe. Es parte de la fe. Ustedes tienen que enseñar que Dios es Dios y que todos nosotros tenemos que obedecerle. Cuarto, díganles la historia de Dios, que es nuestra historia. Tal vez la fe es parte de la tradición de tu familia. Tal vez la fe es parte de la tradición de tu país. Estoy pensando de México, otras partes de Latinoamérica. Pero hay más. Hay mucho más. La fe es más. Es parte de eso. Todo eso es verdad. Pero también la fe es más. Es la verdad. Y la historia de la fe es la historia más verdadera del mundo. Porque empieza con el principio y va a continuar después de este momento hasta el momento que el Señor llega para nosotros. Es la historia que somos creados buenos. Tenemos un plan dado de Dios y es un plan bueno. Pero el pecado nos hace daño y el pecado nos separa de Dios. Y ese es un problema que cada persona tiene que darse cuenta. Tengo pecados. ¿Y qué hago con estas? Pues la respuesta es de Dios, gracias a Él. Porque Él nos mandó a su Hijo para que Él se sacrificara para nosotros, se entregara para nosotros. ¡Wow! Es tanto amor, tanto misericordia. Es increíble. Y también con su muerte nos da la invitación a seguirlo, a obedecerle, a vivir nuestra vida en la iglesia según los mandamientos de Dios, según el amor de Dios. Pues esa es nuestra historia, es la historia de cada persona y también es una historia histórica. Pasó, es real, es muy importante. Es la historia verdadera. Entonces, por esta parte de darles la fe, presentarles la fe, ser ejemplos, enseñar a rezar, enseñar obediencia a la voluntad de Dios y darles la historia de Jesucristo, la historia de la creación, de pecado, de la redención y
del discipulado de Cristo, el discipulado cristiano católico. La segunda parte, hablo de la disciplina. La disciplina es tan importante. La mitad de toda la disciplina es ir al cielo, y en este camino hasta el cielo vivimos en amor. Vivimos en amor a Dios y vivimos en amor a nuestros prójimos. Ok, esta es la meta. Esta es la razón por cual hacemos la disciplina en la casa. Y la primera cosa toca a los padres. Los padres viven según una disciplina. ¿Tienen una disciplina para sí mismo o no? ¿Pueden controlar su rencor o su ira o su egoísmo y todo el resto o no? Es la pregunta, es importante. Es importante que los padres sean ejemplos de una vida bien, de una vida bien. También, los padres deben ofrecer un frente unido. No pueden ir entre mamá y papá para agarrar, para conseguir lo que quieren ellos. No, tienen que obedecerles a ustedes. Uno o el otro es lo mismo, no importa. Tienen que tener un frente unido, es tan importante. Y también debe ser un sistema de consecuencias. Es muy importante para ayudarles a ustedes tener este frente unido. También hay dos lados de la disciplina. Hay el control y hay el cariño. ¿Cuál es lo más importante? Les pregunto. Pues los dos son importantes. Los dos son tan importantes. Piensa de una casa sin control. Los hijos van a ser locos. Van a hacer lo que quieren hacer. Y de niños es loco, pero de adultos es peor. Y la casa será una selva. Pero piensa de una casa sin cariño. Es como un militar o algo. Pero los niños no son soldados. Van a sentirse oprimidos, que sería muy triste. Entonces, es mejor no hablar de estas cosas, control y cariño, como los lados. Mejor hablar de ellos como dos caras de una misma moneda. De una misma moneda. Porque deben ser unidos. No son cosas contra la otra cosa. No, deben ser unidos. La disciplina no es solo para llevar una vida libre de pecado. Siempre decir, no hagas esta, no hagas esta, no hagas esta. No. También es para llevar una vida virtuosa. Entonces usa las palabras de las virtudes como generosidad o algo así. Es importante hablar de los vicios también. Lo que hiciste es envidioso o orgulloso o disrespetuoso. Pero también cuando hagan algo bien, deben decirle, mi hijo, felicidades, hiciste muy bien. Esta acción fue muy misericordioso o generoso o acogedor o honesto, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante usar estas palabras para ayudarles a pensar de una manera para vivir, para accionar. Ok. Parte de esta disciplina es protegerlos de daño, de perder la inocencia demasiado temprano. Es una de las cosas más tristes en el mundo. Perdí la inocencia demasiado temprano. Entonces a ustedes, papás y mamás, les toca controlar los puntos de exceso de malo. Les hablo de tres. El teléfono, los amigos y la escuela. La escuela es parte de esta, sí. El teléfono, amigos y la escuela.
O el teléfono. No deben tenerlos. Los niños no deben tenerlos, tal vez hasta high school. Pero antes no. No, 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 no. Porque por el celular, entre todo el mundo y en el mundo hay cada mal. Y no podemos permitir que esas cosas, es como una ventana. No podemos darles una ventana a cosas buenas, pero también a cosas muy malas. No, debemos cerrar esta ventana. Los padres deben tener los passwords y claves de todas las personas en la casa. Tienen que ser zonas sin celulares. Tienen que imponer zonas sin celulares. La cena para que tener tiempo juntos. En los cuartos, porque separados de la familia se puede hacer lo que quieren y tenemos estos deseos caídos que no son buenos. Pero también el carro. El carro debe ser una zona sin celulares. Obviamente cuando estás manejando, pero también para darles la oportunidad de hablar de cosas importantes, de hablar de cosas religiosas, hablar de cosas sencillas, hablar de las historias de su niñez, de tu niñez. Es muy importante, es muy importante. Amigos, hablemos de amigos. Amigos han sido la causa de bondad por muchas personas. Amigos han sido la causa de maldad por muchas personas. Así es. Es tan importante tener buenos amigos. Buenos amigos. Tan, tan, tan importante. Yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, escoge tus amigos muy bien, porque vas a ser como ellos, para lo mal o para lo bueno. Es tu decisión. Entonces, he intentado a tener buenos amigos. Es parte de mi meta en vida. Y me ha ayudado mucho, lo puedo decir. Es más fácil ayudarles a tus hijos a tener buenos amigos cuando ustedes tienen buenos amigos. Personas buenas, personas religiosas, personas de fe, personas que organizan su casa con disciplina, con un orden dirigido a Dios. Y entonces, si ustedes tienen estos amigos, sus niños van a ser amigos de sus niños, de ellos. Entonces, se hacen amigos y es tan bonito, tan importante. Hay grupos en la iglesia que es un buen espacio tener este grupo de amigos. Yo recuerdo de mi niñez también. Mis papás tenían sus amigos en la iglesia, hasta hoy de hecho, pero durante mi niñez sí. Y mis amigos generalmente eran amigos de la iglesia. Tenía también amigos de la escuela, gracias a Dios, porque eran muy buenos. Pero es importante tener buenos amigos. También cuando iba a pasar un rato o también para pasar la noche a la casa de un amigo, mis papás hablaban con los padres de mis amigos para ver qué van a ver, qué van a hacer, para que cuidaran mi fe, mi pureza, mi inocencia. Es una cosa importante. 3. La escuela. Nuestra meta en vida es ir al cielo en el camino de amor. Pero las escuelas públicas no tienen esta meta. No tienen una meta particular. A veces es placer, a veces es enriquecerse, a veces es no ser asesinados. En algunas escuelas así es. Pues también enseñan una historia anticatólica, anti la verdad, antihistórica de hecho. A veces enseñan un mundo vacío de Dios. A veces enseñan una sexualidad que es pura egoísta,
basado en la placer y no en Dios. Pues es una cosa para que ustedes se den cuenta, para que sepan. De niño, cuando tenían clases de biología reproductiva, mis papás me tomaban de esa situación para que yo supiera mi sexualidad con la visión de Cristo y no con la visión del mundo, porque sería mal. Y les doy muchas gracias para hacer esta. Les recomiendo las escuelas católicas. Las escuelas católicas son tan buenas. A veces sí, cuesta un poquito, pero hay mucha ayuda para ayudarles a pagar para esta. También, si no es posible, la educación en el hogar es una cosa buena, porque ahora, hoy en día, hay más recursos sociales para familias y también recursos académicos también. Si tienen que usar las escuelas públicas, ok, está bien, es la situación, pero saben bien lo que hay allá y los peligros que existen en las escuelas públicas. Hay muchas personas buenas, pero es ilegal hablar de Cristo, los maestros, y es permitido hablar contra las cosas de Dios en las escuelas públicas. Así es. Bienvenidos a los Estados Unidos, lo siento, pero así es aquí. La tercera cosa es prepararlos a sus hijos para el futuro aquí en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos es un país post-cristiano, no es un país cristiano. Era, más o menos, pero ahora no. Es muy secular, muy secular. Y los papás y mamás tienen que prepararlos para los ataques contra la fe. Es importante la preparación sacramental, es obvio, sí. Pero ¿qué es más importante? ¿Tener una relación con Cristo o tener sus sacramentos? Sin la relación, los sacramentos existen, pero no quieren decir nada, no significan nada. No dan fruto también si no hay la fe, si no hay una relación con Cristo. La relación con Cristo es lo fundamental, es lo fundamental. Y entonces la formación en la fe es más que la preparación sacramental. La preparación sacramental es una cosa al lado de la cosa principal. Y la cosa principal es la formación en la fe, la formación en esta relación con Jesucristo. Aquí he visto pocas familias que están en nuestro programa de formación de la fe. Tal vez hacen otras cosas, no sé, pero me parece no. Me parece que no. Y tiene que cambiar. Es una situación que tiene que cambiar porque ustedes van a perder sus hijos. Y para mí no puedo dejar que esto pase. Porque para mí es una gran tristeza cuando la gente se va y no regresa. Pues no dejo que esto pase. Entonces les digo esto hoy. Tienen que preparar a sus hijos para el futuro, para los ataques contra la fe. Entonces, la formación en la fe que la iglesia ofrece es tan importante. También aprender la apologética. Apologética es la defensa de la fe contra las cuestiones contra la fe. Pues no hay problemas con cuestiones que buscan respuestas, pero cuando hay cuestiones que, tengo una cuestión, no creo en esta, pues es una duda. Cuando las cuestiones son dudas, son pecados. Pero generalmente para los niños, las cuestiones que tienen son cuestiones verdaderas que buscan una respuesta. Y los papás tienen que ser preparados para responder. Si no responder a las cuestiones directamente, saber dónde ir para tomar
para conseguir las respuestas. Con Google ahora es muy fácil, pero también con catholic.com. Catholic.com es un sitio de web que ayuda mucho en esta parte de la iglesia con la apologética. Y también, sí, la preparación para enfrentar los ataques de fe, pero también la preparación para la decisión más importante de la vida de cada persona. ¿Y qué es la decisión más importante? Seguir a Cristo, sí, ok, va bien, está bien. Pero también hay una decisión que muy radicalmente puede cambiar la vida. Esta es la decisión de casarse con alguien o ser sacerdote o monje o monja o algo, pero casarse con una persona. ¿Quién será esta persona? Más de una mitad de personas cometen este error. Es tan triste. En los Estados Unidos, una mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Una mitad. Entre los católicos es 1 de cada 4 personas. No es tan mal, pero es terrible. Un divorcio es demasiado. Y ustedes tienen, y yo también como padre, pero ustedes tienen un papel más cercano a sus hijos. Y tienen que decirles, mi hijo, haga la voluntad de Dios. Si Él te llama a ser sacerdote, pues hazlo. Pero si no, si tu llamada tu vocación es ser un esposo o esposa, pues escoge a alguien bien. Alguien que te merece. Una persona generosa, amable con todos, respetuosa, responsable, muy servidora, muy trabajadora. Así es. Y los niños deben tener en mente la persona que están buscando para que no encuentren a alguien que no es buena para ellos. Entonces, la primera cosa era darles la fe. La segunda cosa es la disciplina. Y la tercera cosa es prepararlos para el futuro aquí en los Estados Unidos. Esta es la estructura, pero el pagamento es la fe y ejemplo de ustedes, de los papás y mamás. Es en tus manos el futuro de sus hijos. No enteramente porque van a elegir sus cosas, escoger sus cosas, decidir sus cosas, pero en sus años primeros les toca a ustedes formarlos, prepararlos, disciplinarlos, guiarlos en la fe. Y es una vocación muy bonito. Y felicidades a ustedes por aceptarlo, porque no todos lo aceptan, pero ustedes sí. Y gracias a ustedes. Que Dios los bendiga y los acompañe en cada camino de su vida. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Chao.